clasificación de los procesos. Si me permiten, voy a compartir y a disponer de una diapositiva para poder escribir. Entonces, en clase pasada, yo les comentaba que este Código General del Proceso clasifica los procesos en declarativos, ejecutivos y liquidatorios. ¿Están viendo en este momento la diapositiva? Sí, señora. Muy bien. Entonces, empezamos por los declarativos. ¿Y para qué sirve un proceso declarativo? Proceso declarativo, como dice la palabra declarativo, es para declarar, que el señor juez declare la existencia de un derecho, por ejemplo, o declare alguna situación jurídica. Por ejemplo, Pedro atropella a María por exceso de velocidad. Entonces, a través de una demanda de responsabilidad civil, yo le voy a pedir al señor juez que declare que Pedro es responsable de los daños y perjuicios que le ha causado, a María en el accidente de tránsito, ¿ok? Entonces, por eso el proceso lo denominamos declarativo. En ese mundo de procesos, o sea, son realmente el porcentaje más alto de procesos que llegan a la rama son ejecutivos. Y en su orden van los declarativos. Y en menor proporción estarían los de jurisdicción voluntaria, son los jurisdicción voluntaria, y los liquidatorios, que corresponden a liquidación, por ejemplo, de sociedades, de empresas, liquidaciones de sucesiones, liquidación de sociedades conyugales, patrimoniales, etc. Entonces, el número mayor de procesos que llegan a la rama serán los ejecutivos. ¿Por qué? Pues porque en Colombia no es oculto que, pues que hay una cultura, entre comillas, de no pago. ¿Por qué? Pues por miles de razones. Y en segundo lugar, los declarativos. Entonces, el Código General del Proceso clasifica los procesos declarativos, o sea, en ese montón de procesos declarativos dice, mira, aquí vamos a dividirlos, los organizamos y los organiza en verbales, verbales sumarios y declarativos especiales. Entonces llamaremos declarativo verbal sumario y declarativo especial. Pero entre ellos hay diferencias. Vamos a mirar declarativos verbales y declarativos verbales sumarios. Los dos sirven para lo mismo, para declarar la existencia de una situación jurídica o un derecho, pero tienen algunas diferencias en su procedimiento, o sea, cómo se desarrolla el proceso ante el juez. Tiene diferencias. Cuando decimos declarativo verbal, quiere decir que estos procesos son de mayor o de menor cuantía. Ahí tengo mayor, o sea, encajan ahí los de mayor y los de menor cuantía. Y en los declarativos verbales sumarios serán los de mínima cuantía. Ustedes en clase pasada ya recordamos que las cuantías son mínima, menor y mayor. ¿Sí lo recuerdan? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, muy bien. Listo. Entonces estamos haciendo nuestro repasito el día de hoy. Entonces, por la cuantía es que se define si es verbal o verbal sumario. El verbal tiene unas etapas, tiene 2 audiencias, y el verbal sumario tiene las mismas etapas, pero se hacen en una sola audiencia. Entonces me voy a permitir colocar aquí este cuadrito para que podamos hacer algunas diferencias entre los dos procesos. La diferencia principal es la cuantía, porque el verbal será cuantía mayor o cuantía menor, y entre tanto el verbal sumario será una cuantía de mínima. Recordemos rápidamente que la mínima es de 0 a 40 salarios mínimos,
la menor de 40 a 150 salarios mínimos y la mayor de 150 en adelante. Entonces, ya teniendo la cuantía, por eso es tan importante en una de las partes de la demanda cuando nos preguntan cuál es la cuantía de su proceso. Entonces, el proceso verbal, y todos se pueden ubicar por favor en su código, en el artículo 368. ¿Cómo viene el código? El código me dice en el libro tercero, procesos, sección primera, inicia diciéndome procesos declarativos, o sea, hace la primera clasificación. Pero dentro de esta clasificación incluye título primero y de una vez saca el proceso verbal como una subclasificación. Y en el 368, el artículo 368, me dice cómo vamos a hacer este proceso. Dice disposiciones generales. Eso quiere decir, les voy a contar unas reglas generales que vamos a aplicar en un proceso verbal. ¿Listo? Y me lleva por el 372, me pasa por el 373, y cuando arribo al artículo 374, todos por favor en el 374, ahí ustedes encuentran disposiciones especiales, capítulo 2, disposiciones especiales. Lo que me quiere decir el código aquí es que los siguientes artículos se tratan de unos procesos específicos, no especiales, sino específicos, que son procesos verbales, pero que debo hacer en esos procesos algunas cosas adicionales, ¿sí? Entonces me nombra, por ejemplo, la resolución de compraventa. Eso es un proceso, ¿sí? Pero es un proceso declarativo verbal según el Código General de Proceso. También me dice la declaración de pertenencia. Me dice, oiga, eso es un proceso verbal. Servidumbre, entregué la cosa del tradente al adquirente, rendición de cuentas, etcétera, hasta que llegamos al artículo 389, ¿ok? Entonces, del 374 al 389, el Código General de Proceso me indica algunas cosas especiales que debo hacer en estos procesos que son verbales. Alguien me preguntará, ¿y son los únicos verbales? No, verbales, todos los que sean menor y mayor de lo que usted quiera, de todo lo que quiera, que sean menor y mayor su cuantía, serán verbales. Lo que pasa, repito, el código para estos, exclusivamente para estos procesitos, hace unas indicaciones especiales. ¿Listo? Bueno, después usted encuentra el título 2, cuando va a empezar el artículo 390, y dice procesos verbales sumarios. Entonces empieza a hablar de estos procesos, de los declarativos, verbales, pero sumarios, que son los más pequeños, porque su cuantía es mínima. Y nuevamente, a partir del artículo 390, me indica cómo vamos a hacer esas audiencias. Y explica, bueno, cómo será la audiencia, el trámite, etcétera, en este proceso verbal sumario que va a ser más pequeño. De igual forma, en el artículo 393 dice disposiciones especiales. Entonces, indica unos procesos que le debemos dar el trámite de verbal sumario, pero que también necesitan unas cositas, unos elementicos específicos. Él me dice, mire, para el lanzamiento por ocupación de hecho de los predios rurales, haga esto también. Además de ser un proceso verbal sumario, te toca que haga esto también. Presentación, mejor y relevo de caución. Privación, suspensión de la patria potestad. Proceso de familia. Habilitación y rehabilitación de una persona con discapacidad mental. Entonces, mira que me nombra procesos, fijación de alimentos en favor a un mayor y menor de edad. Muy específico, y ahí me dice qué debo hacer. Y esa es nuestra tarea, doctores, revisar esos procesos. ¿Por qué trae cosas especiales esos procesos, doctores? Porque no están como regla para todos general, sino exclusivamente para ellos. Los vamos a estudiar en el transcurso de nuestra clase. De hoy no, de varias clasecitas, pero vamos
nos toca ir intercalando todo el código, hablar de pruebas, hablar de recursos, viendo estos procesos, ¿ok? Bueno, entonces, hay algo importante, nos vamos todos al 368. En el artículo 368, ¿necesitan que les proyecte el código, doctores? ¿O tienen el código a la manito? Lo tengo a la mano. Los Yo demás también lo tengo a la compañeros. mano. Bueno, muy bien, el abogado debe tener el código en la mano. Es la Biblia, y esa la tenemos que llevar, traer, subrayar, hacer de todo. No se lo debe aprender de memoria. Usted debe aprender a moverse dentro del código, pero no de memoria. ¿Okay? Yo no me sé ni un solo artículo, no me los quiero aprender, pero debo saber moverme en el código. Bueno, entonces, doctores, estamos en el 368. ¿Y qué nos dice el 368? Dice, asuntos sometidos al trámite del proceso verbal. Se sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. ¿Y eso qué quiere decir contencioso? Pues todo lo que sea una pelea. Excusan la expresión tan santanderiana, contencioso es una pelea, un litigio. ¿Ok? Pues todo, digo, pues todo. Ustedes miran, ¿cómo así todo? Y entonces los sumarios, claro, porque es que cuando me dice o un trámite especial, entonces aquí en los sumarios quedarán por los que sean de mínima cuantía, pero el resto todos serán verbales. ¿Ok? Bueno, y empieza a contarme el traslado de la demanda. Después me habla de pruebas adicionales, después me habla de la reconvención y luego pasa a la audiencia inicial. Entonces, con todo lo que dice aquí, yo le voy a dar orden a mi clase en el día de hoy. ¿Ok? Les voy a preguntar lo siguiente. ¿Ustedes ya han elaborado una demanda en sus clases anteriores? ¿En sus cursos anteriores? ¿Conocen el contenido de una demanda? Profe, pues yo hice elaboré una en la clase de teoría general del proceso, basándome en el artículo 92, pero la parte de la normatividad a mí me quedó mal y pues nunca me la corrigieron ni nada, ¿sí? Y yo sé que a mí me quedó esa parte mal porque tengo dudas en eso. Pero Bueno, digamos como el encabezado y eso sí me quedó bien. bueno, ¿quién más? Doctora, nosotros, en mi caso y de pronto algunos compañeros que venían conmigo, no hemos elaborado una demanda como tal, así. Bueno, pero saben las partes de la demanda. ¿Sí lo vieron? La Tranquilitos. clase pasada estuvimos mirando el artículo, ¿no? El artículo 92. Estuvimos Usted me viendo está el explicando, sí. que les dije, hechos, pretensiones. ¿Sí fue eso? Sí, señora, usted nos mostró una demanda y estuvo... Ah, yo les mostré la demanda, listo. Es que estoy un poquito confundida porque dicto procesal administrativo también. Entonces dije, bueno, sería acá. Bueno, muy bien, eso me encanta. Bueno, entonces tenemos la demanda. Ustedes saben que la demanda tiene hechos. Bueno, primero nos identificamos como abogados, le dirigimos la demanda a un juez de acuerdo a la competencia de la jurisdicción, que ya lo hemos visto. Entonces me presento a María Tapes con cédula tal, tarjeta tal, y le cuento que voy a demandar. Un proceso declarativo verbal, señor juez. Entonces, con solo decirle, señor juez, necesito, pues no es nada de necesito, señor juez, impetro ante su despacho, proceso declarativo verbal. El juez ya sabe que necesito que me declare algo, una situación jurídica, un derecho, etcétera. Y también sabe que la cuantía de las pretensiones será mayor o menor. Con solo decirle eso, que es lo que le estoy pidiendo. Vienen los hechos, ya saben que hay que ordenarlos cronológicamente. Vienen las pretensiones, que les voy a enseñar a hacer pretensiones, porque la pretensión es muy importante. El juez solo atiende lo que usted pide, pero si usted lo pide mal, pues él no lo va a conceder. ¿Listo? Entonces, hecha la demanda, radicada la demanda, el juez profiere el auto de admisión, inadmisión o rechazo, que ustedes ya lo saben. Una vez queda admitida la demanda, porque si fue inadmitida la subsanamos y si fue rechazada, pues también la arreglamos y volvemos y la colocamos, si hay lugar a ello. Entonces el juez expide ese auto y dice, admitida la demanda. Ahí empieza una tarea mía como demandante, que es notificar. Entonces yo notifico.
¿A quién? Pues a los demandados. ¿Cómo lo notifico? ¿Cómo manda el código? ¿Y cómo manda el código? Hoy en pandemia los notificamos virtualmente. Siempre y cuando usted conozca el correo electrónico. Cuando son personas jurídicas, pues bajo la Cámara de Comercio y es el correo que dice ahí. La Cámara de Comercio tiene un datico que dice notificaciones judiciales, el que aparece ahí. Que esa empresa no abre nunca ese correo, como dice el cuento, de malas. ¿Para qué lo tiene allá en la Cámara? Porque la Cámara de Comercio es información básica de la empresa pública. Y se entiende que lo que está ahí es cierto y que usted está cuidando su correo electrónico porque ahí dice, yo lo notifico y si no contesta la demanda, ahí estaba notificado. Bueno, o si no, pues podemos acudir a notificarlos pues a través de una empresa autorizada para notificaciones físicas, porque yo, por ejemplo, voy a demandar a Pedro Pérez que me atropelló con la bicicleta y no tengo ni idea si tiene o no correo electrónico, pues tendré que acudir entonces a la notificación anterior que era a su domicilio. Bueno, ustedes también vieron lo que fue notificación, pero por el camino las vamos repasando. Bueno, cuando el demandado conoce de la demanda, ese hecho de notificarlo se llama traslado. Yo notifico y a partir del momento que él queda notificado, empieza el traslado. Término de traslado se dice así. ¿Y qué quiere decir término de traslado? Quiere decir el tiempo que tiene el demandado para contestarme la demanda según el artículo 369, pero una demanda verbal. Ojo con eso, la demanda verbal. Entonces, bueno, el demandado en su correo, si tiene el correo registrado o le llegó a su casa un documento, pues se entera que lo demandaron. Y a partir del momento que queda notificado, a partir del día siguiente, empieza a contar esos días de traslado para que él conteste la demanda. Entonces, el término de traslado se entiende tiempo que se le concede al demandado para contestar la demanda. Y este artículo, ¿qué me dice? Que en los procesos verbales son 20 días. ¿20 días qué, doctores? 20 días hábiles. Así que usted tendrá que descontar sábado, domingo y festivos. Solo contaremos de lunes a viernes hábiles. Bueno, entonces a mí me notificaron ayer. Me llegó la notificación a mi correo, pero en pandemia, quiero que quede esto claro. El decreto 806 hizo unas modificaciones en los términos. Si a mí me notifican hoy, viernes, a mi correo personal de una demanda, el código me concede lunes y martes para que en esos 2 días pues yo abra el correo, ¿sí? Porque, bueno, yo pude salir de viaje hoy y para donde me voy pues no tengo internet, ¿sí? Y hoy no lo voy a abrir. Además, pues es un tiempo prudencial porque las personas, tal vez nosotros no, nosotros abrimos el correo a la madrugada a cualquier hora, pero digamos la regla general es que las personas abren sus correos es en los días hábiles. Por ejemplo, cuando trabajamos con la Universidad Cooperativa, nosotros enviamos correos y las diferentes instancias administrativas leen los correos solo en horas hábiles. Entonces, lo mismo aplica el código. Dice, no, pues la gente tiene derecho a su descanso, pues que solamente lo lea el día hábil. Por eso me da 2 días hábiles para que yo abra el correo cuando, bueno, vencidos los 2 días siguientes. O sea, yo recibo hoy en mi correo la notificación y tendría lunes y martes de chancecito esos 2 días como para abrir el correo. Pero el día miércoles empieza a correr el término. ¿Cuántos días? 20 días hábiles y así. Y a partir de ese día yo debo buscar mi abogado para que mi abogado conteste la demanda. Entonces, a eso es que se le dice término de traslado. Y cuando les dicen correr traslado, es lo mismo. Correr traslado es envíelo, trasládele la demanda al demandado, pues para que vaya contestando. Y cuando contestan la demanda, el abogado utiliza la siguiente palabra, dice descorrer el término de traslado, descorrer.
O sea, es como si fuera lo contrario, ¿verdad? Corro hacia adelante y descorro hacia atrás. Entonces, yo corro traslado, le digo, tiene 20 días, y el que la recibe empieza a descontar los días que le faltan. Es más o menos la lógica del famoso descorrer. Pero bueno, es una palabra que se usa, es muy usada en este tipo de escritos, pero bueno, no es relevante, ni quita, ni pone. Tú dirías, pues presento contestación a la demanda. Bueno, muy bien. En esa contestación, cuando usted contesta una demanda, tiene que pronunciarse frente a los hechos, frente a las pretensiones, y debe formular las famosas. Y usted toma la decisión si formula excepciones previas y coloco así, y de fondo. Quiero hacer una aclaración aquí. A las excepciones de fondo también se le conoce como excepciones de mérito. No se pueden dejar confundir. Le dicen, ¿usted va a presentar excepciones de fondo o de mérito? Ustedes ya saben que las dos son lo mismo, son sinónimos. Decir de fondo o de mérito es lo mismo. Pero las que no son las mismas son las previas. ¿Qué quiere decir excepción previa? Perdóname. Son argumentos de defensa que usted coloca previamente. ¿Previamente a qué? Previamente a que el juez abra la primera audiencia, me la tiene que resolver. ¿Y la de fondo qué? Pues allá en el fondo, en la sentencia. Lo último que se hace en un proceso es proferir sentencia. ¿Y quién lo hace? El señor juez. Y es en esa sentencia donde el juez me resuelve la excepción que yo he formulado. Repito, ¿qué son las excepciones? Argumentos de defensa. Con eso es que yo me defiendo. Por ejemplo, el accidente otra vez de tránsito a la bicicleta. El demandado, ¿qué va a decir? No, señor juez, mi argumento de defensa es el siguiente: culpa de la víctima. Y culpa exclusiva de la víctima. Entonces el juez me pregunta, ¿y por qué? Dice, no, porque es que la víctima se atravesó y yo no podía subir el carro al andén. Entonces se atravesó y la atropellé. Es un argumento de defensa. Otro argumento de defensa podría ser fuerza mayor. Pues imagínese, señor juez, en ese momento precisamente empezó a temblar y todos se botaron a la calle y yo iba con el carro y los atropellé. Yo no me di cuenta que estaba temblando porque el carro en movimiento no lo siente y se atravesaron y los atropellé. Fuerza mayor. ¿Okay? Entonces son todas esas cositas que vamos a buscar argumentos para defender y los llevamos a través de las excepciones de fondo. Bueno, después que se contesta la demanda, el juez revisa pues que todo esté en orden, se contesta, y si él tiene que pronunciarse frente a las excepciones previas, pues ordenará pruebas, porque el juez tiene la facultad de ordenar pruebas en todo el tiempo del proceso. Eso se llama pruebas de oficio. Bueno, estando todo listo. Bueno, las excepciones, cuando las formula el demandado, el juez las coge y se las traslada, o sea, se las pasa al demandante y le dice, pronúnciese frente a esos argumentos. Entonces le llega al demandante, caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima, y se pronuncia. Entonces, ¿qué va a decir? No, señor juez, eso no es cierto, yo no atravesé la calle, él fue quien se subió al andén, etcétera. Bueno, buscará la forma, los argumentos para hacer la contradicción de esa excepción. En algunas ocasiones, pues no se contesta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos al debate probatorio y allí será lo que salga probado, ¿sí? Pues yo puedo alegar mucho y el otro también, pero la prueba, doctor. Por eso es tan importante el capítulo de pruebas en nuestras demandas. Bueno, muy bien. Entonces ya nos trasladaron las excepciones, ya nos pronunciamos, etc. Y ahora sí el juez saca un auto y dice, fijo fecha para la audiencia. Y aquí empieza algo muy importante. ¿Cuántas audiencias vamos a hacer? En el proceso verbal solo hay 2 audiencias. Las audiencias se llaman inicial y la otra audiencia se llama instrucción, juzgamiento. ¿Ok? Repito, solo 2 audiencias. Y les voy a dar desde ya una clave. A veces, cuando las audiencias se vuelven muy largas, por ejemplo, la instrucción y juzgamiento, es donde se practican las pruebas y se profiere la sentencia, pero hay muchas pruebas, muchos testigos y esto se vuelve muy largo.
Entonces el juez dice, hoy no alcanzamos a evacuar todas las pruebas, tenemos que volver. Entonces el juez fija fecha para dentro de 8 días. Pero cuando él saque el auto, dice, fijo fecha para el día 12 de septiembre para continuar con la audiencia. Él no va a decir, fijo fecha para nueva audiencia. ¿Por qué? Porque solo son 2 audiencias. Lo que pasa es que la audiencia se puede suspender para continuar más adelante, pero sigue siendo la misma audiencia. Entonces, es importante saberlo porque a veces cometemos errores cuando le decimos al señor juez, bueno, ya dejemos hasta aquí, fije fecha para nueva audiencia. El juez le dice, negada su petición, doctor. ¿Pero por qué? Pues porque me está pidiendo una nueva audiencia y aquí no proceden más audiencias. Otra cosa es que usted me pida, fije fecha, suspenda, fija fecha para reanudar y seguir con pruebas, que es diferente, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, solo se podrán hacer 2 audiencias. No obstante, igualmente desde hoy lo digo para no olvidarlo, siendo el proceso verbal de 2 audiencias, podrá el juez, si lo considera, hacer una sola. Porque la audiencia inicial, bueno, ya la hizo y dice, bueno, pero apenas un testigo. No, pues páseme el testigo y hacemos de una la audiencia y evacuamos las 2 audiencias, instrucción y juzgamiento de una vez. O las pruebas, no hay pruebas por practicar, todas las pruebas son documentales, pues considero que hoy mismo podemos hacer las 2 audiencias. Y él termina una audiencia, finaliza aquí la audiencia inicial y ahora el despacho da paso o abre la audiencia de instrucción y juzgamiento. En el mismo día, en el mismo momento, entonces él dice, abro la audiencia de instrucción y juzgamiento. Igualmente ustedes tendrán que estar muy pilos con el auto que fija la fecha de la audiencia. ¿Por qué? Porque en ese auto dice el señor juez, fija fecha para el 12 de septiembre en la que se realizará la audiencia del 372. Ustedes miran el artículo 372, dice audiencia inicial. Y miran un poquitico más allá y encuentran el 373 que me dice audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, si él me dice audiencia 372, pues yo leo en mi codiguito qué vamos a hacer ese día. Y esa audiencia vamos unos más o menos relajaditos. Pero si él me dice, voy a hacerle la 372 y la 373, entenderé que vamos a hacer todo y que ese día hay sentencia. ¿Ok? Siendo un proceso verbal. Porque el juez puede decidir, decir, no hay pruebas por practicar, vamos a que nos rinda el tiempo y vamos a salir de esto. Entonces, dependiendo de lo que le diga el juez en el auto admisorio, usted va preparado. Bueno, muy bien. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos en la audiencia inicial? Entonces, el código en el artículo 372 me enseña qué vamos a hacer en la audiencia inicial. Primero, pues llegamos a la audiencia, pues bueno, ya nos citó, entonces hoy es 12 de septiembre y llegamos. Lo primero que se hace en la audiencia es la presentación, doctores. ¿Y cuál es la presentación? Pues cada uno, el juez, le concede la palabra a las partes para que se presenten. Y empieza por el demandante. Siempre se empieza por el demandante en todas las cosas, en práctica de pruebas, en pruebas iniciales, etcétera. Siempre empieza el demandante. Luego se presentará el demandado. Cuando estamos en el demandante, primero se presenta la persona que demandó y de segunda se presenta, o en segundo lugar se presenta el abogado. Nunca el abogado primero, en su orden, primero la parte. Bueno, ustedes preparan a su cliente para que se presente. ¿Cómo se prepara? Le dice, mire, señora María, usted allá va a decir su nombre, dice su cédula y dónde vive. Puede ser que el juez le pregunte a qué se dedica doña María, entonces, bueno, dirá su profesión, pero hasta ahí se presenta. Y al abogado le toca hacer lo mismo, se presenta. ¿Cómo nos presentamos los abogados? Nos presentamos con el nombre completo, la cédula, la tarjeta profesional, la dirección física, o sea, calle 35 19 41, dirección física, y la dirección electrónica. Obligatoriamente debemos tener correo electrónico. El celular. Además, le dice al juez
¿Qué hace ahí? ¿Cuál es su papel en esa audiencia? Usted le dice, señor juez, actúo en la presente diligencia en calidad de apoderada de la demandante señora María Pérez. ¿Okay? Entonces son 7 cositas que usted debe tener presente para su presentación. Entonces coge un cuaderno y toma nota. Me voy a presentar. Mi nombre, entonces uno lo que hace es saludar. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los asistentes, señor secretario. Y pues buenos días al abogado, porque usted ya sabe quién es el abogado, ya sabe la contraparte. Mira que en estos procesos tenemos que actuar de una forma amable y cortés, sin ser regalados, me excusan la expresión como santanderiana, ante la contraparte, pero la educación no le quita nada a usted, lo contrario, pues le van a dar un buen trato. Los que se portan mal en las audiencias la llevan también, porque no queremos que el escenario de una audiencia sea para atropellar a las personas. Sin embargo, no sobra el abogado que atropella y pues toca pararlo en la plena audiencia y decir, oiga, respete el juez, respete la audiencia, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, buenos días señora juez, buenos días señor secretario, buenos días doctor Federico Lleras, que es el otro abogado, y a su parte. Bueno, entonces se presenta María Tapias, identificada con la cédula de ciudadanía 37890-134, portadora de la tarjeta profesional 197-578 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, en la calle 35, 1941, oficina 1003, edificio La Triada de Bucaramanga. Mi correo electrónico, amaliatapias333@hotmail.com. Celular 317-578-4730. En la presente audiencia, señor juez, actúo en calidad de apoderada del demandante Pedro Pérez. Gracias, señor juez. ¿Ok? Esa es la presentación. Y lleva usted listadito. Yo lo llevo anotadito. Aquí no se me olvidó nada. Aquí yo lo llevo en un cuadernito. ¿Por qué? Porque a veces hay audiencias que tienen mucha presión. Usted está con 4 o 5 abogados más porque está la aseguradora, está el departamento, bueno, todas las partes demandadas. Hay mucha presión y a veces se puede olvidar el número de las cédulas. Mal que se lo olvide. Entonces yo la llevo anotadita para no equivocarme y no nada. Para demostrar seguridad desde el principio. Entonces son tipsitos que yo les enseño para que tengan pendientes en sus audiencias. Después de que todos se presentan, el juez hace lo siguiente. Entonces, el juez verifica obviamente que está la parte, porque en el proceso civil es obligación que vaya la parte, doctores. O sea, doña María tiene que estar en esa audiencia, como también debe estar don Pedro, que es el que estamos demandando, ¿ok? Entonces, deben estar. Si no asisten, tienen que justificar su inasistencia, porque de lo contrario, pues, tendrá su sanción. El abogado, pues, será sancionado con unos salarios mínimos, el abogado debe asistir, y la parte, si no asiste, pues, el efecto es, digamos, un poquito más fuerte, porque ahí aparece una presunción que los hechos de la demanda son ciertos, si el que falta es el demandado, o una presunción que los hechos que están en las excepciones serían ciertos. Solamente presunciones, porque le cabe prueba en contrario. Tiene 3 días para justificar su inasistencia a la audiencia, ¿ok? Bueno, entonces, verificado que ya están las partes en la audiencia, el señor juez dice, bueno, vamos a revisar las excepciones previas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya hicimos la presentación, se presentaron las partes y después el juez pasa a revisar las excepciones previas. Pueden pasar 2 cosas, si hay o no hay. Si no hay, pues el señor juez dice, entonces, revisado el expediente, se advierte que no se formularon excepciones previas, entonces se entenderá agotada esta etapa. Si no las hay, pasamos a la siguiente. Pero si las hay, si las formularon, el juez entra a revisar la excepción y a pronunciarse sobre la excepción. Vamos a suponer, recuerden ustedes que las excepciones previas están en el artículo 100. Solo se pueden formular las excepciones que están contenidas en el artículo 100, ¿ok? Solo ellas. Entonces, suponemos, doctores, vamos a suponer que
vamos a suponer que hemos formulado todos al artículo 100. Todos al artículo 100. Vamos a suponer, ¿cuál es la número 1? Los escucho. ¿Cuál es la excepción número 1 del artículo 100? Falta de jurisdicción o competencia. Muy bien. Vamos a suponer que esa fue la que nos formularon. Mira que ahí dice, me ayudan, dice falta de jurisdicción y competencia o falta de jurisdicción o competencia. O competencia, profe. Listo, muy bien. O sea, quiere decir una de las dos, no las dos al tiempo. Si es falta de jurisdicción, quiere decir, pues que llevamos la demanda donde no era, la radicamos. Vamos a suponer que en esta demanda estoy demandando al Departamento de Santander. Y le llevé la demanda a la jurisdicción ordinaria en su especialización civil. Y entonces el juez dice, bueno, pero ¿qué? Si es que aquí demandado el Departamento de Santander. No tenemos jurisdicción, porque este es de la jurisdicción contenciosa administrativa. Él debió haber hecho ese análisis al admitir la demanda, ¿sí? Pero supóngase que tenía ya unos practicantes de derecho y lo dejaron pasar por alto, ya no revisó y pase. Se aceptó, se admitió esa demanda así. De todo hay en este mundo. Comillas. Ustedes como futuros abogados se deben preparar para encontrar de todo, ¿ok? De todo. Nada les debe sorprender porque esto aquí aparece de todo. Bueno. Entonces, pues él va a decir, pues sí, tiene razón, pues aquí no hay jurisdicción. Entonces declara probada, dice, sí señor, declaro probada la excepción. Ahí no es que termine el proceso, ahí termina la actuación de ese juez. Y con auto remite el expediente a la jurisdicción correspondiente, que sería la jurisdicción contenciosa administrativa. Revisemos si es falta de competencia. Ya cambia, porque si estamos en la jurisdicción correcta, como sería la jurisdicción ordinaria en lo civil, pero resulta y pasa que este casito que le traje no es de menor cuantía, es de mínima cuantía. Y cuando me contestaron la demanda, formularon esa excepción, dijeron, señor juez, usted no es competente, no es que ese caso es de mínima cuantía. Es que les había quedado mal calculada la cuantía. Eso es mínima, no alcanza a ser menor. Entonces el señor juez la revisa y dice, ¿sabe qué? Pues sí, tiene razón. Saca el auto, dice, probada la excepción de falta de competencia, este despacho remite el expediente. Otra vez a la oficina de reparto, pues para que le envíe a quién, pues a un juez civil municipal, que es a quien le corresponde. Entonces, las excepciones previas apuntan a arreglar esos defectos que pueda tener de forma, ¿sí?, de estructura la demanda, para arreglarlos y poder continuar el proceso. De lo contrario, si no se arreglan, pues entonces hay que terminar el proceso ahí. ¿Sí? Vamos a suponer la siguiente. Hay una excepción que se titula falta de la cláusula compromisoria. Ustedes, no sé si ya vieron medios alternativos de solución de conflictos. La cláusula compromisoria es la número 2. ¿Qué pasa? Hay contratos en los que pactamos que si no nos ponemos de acuerdo en alguna diferencia que surja en este contrato, pues vamos a acudir a un tribunal de arbitramiento o vamos a acudir a un centro de conciliaciones, por ejemplo, la Cámara de Comercio. Entonces, ese fue el pacto y ahí dijimos, antes de demandar, tenemos que intentar la conciliación o hacer el tribunal de arbitramiento. El tribunal de arbitramiento es justicia privada. Allí se hace en código igualito, pero lo que pasa es que los son el arbitraje falla. Por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un centro de arbitraje, pero eso hay que pagar, es costosita. Lo único es que es rápida. Un proceso que me puede durar donde el juez 10 años, en la Cámara de Comercio lo puedo sacar en 6 meses.
Entonces, ahí sobre todo las empresas pactan esta cláusula, porque ellos lo que necesitan es resolver el asunto. Eso en 10 años no saben si todavía está funcionando la empresa y dice, resolvamos en 6 meses para bien o para mal. ¿Okay? Bueno, pero no lo agotamos. Entonces, quien está demandado dice, señor juez, excepción previa. Ahí nosotros pactamos en el contrato la cláusula compromisoria. La condición era que antes de demandar ante el juez teníamos que ir a un tribunal. Entonces, señor juez, aquí hay una excepción previa, usted debe declararla. El juez analiza, revisa el contrato y dice, ¿sabe que sí? No agotaron. Entonces, le concede, cuando hace el traslado de la excepción previa al demandante, 5 días para que subsane. Subsane quiere decir arregle ese error que tiene, pero si él realmente no convocó al tribunal, no se puede arreglar en los 5 días. ¿Por qué? Porque en 5 días no se alcanza a convocar el tribunal. Entonces, el juez dice, probada la excepción, pues no le queda más sino rechazar la demanda. Eso no quiere decir cosa juzgada, porque no hay fallo. Es que se rechaza, ¿para qué? Volvemos otra vez a ceros, para que vaya y agote el tribunal de arbitramiento. Y una vez lo agote, y si allá no se ponen de acuerdo, pues ahí sí venga a colocar la demanda. ¿Okay? Hay otras excepciones previas, por ejemplo, incapacidad del demandante o el demandado. ¿Eso qué quiere decir? Que es incapaz o la persona que está demandando o la persona que está demandada, pero un incapaz jurídico para comparecer a un proceso judicial. Digamos que quien me atropelló, que llevaba el vehículo, era un menor de edad y yo me enteré cómo se llama el personaje fulano y yo demandé a Juanito Rodríguez, pero ese pelado tiene 16 años y lo demandé. Cuando me contestan la demanda, ¿qué me van a alegar? Excepción previa, señor juez. Es incapaz jurídico, Juanito, para comparecer a un proceso. Yo tengo que demandar es a su representante, quien tiene la patria potestad de ese menor. Entonces debo demandar al señor Pedro Rodríguez en representación de su hijo menor de edad, Juanito Rodríguez. Debo arreglar la demanda. Entonces, cuando llega esa excepción, el juez me la traslada como demandante y yo lo arreglo. Entonces, hago el escrito otra vez a Juanito y digo, ay, señor, güey, mire, es que ahora sí es don Pedro, y arreglo y subsano. Entonces, esa excepción, ¿qué pasa? Esa excepción, si realmente existió, pero ya se subsanó, y entonces el juez en el auto dice subsanada la excepción previa de falta de competencia, entonces continuamos el proceso. Entonces, en esa audiencia, el juez se pronuncia frente a las excepciones previas, cualquiera de las 11. Alguien me preguntará, bueno, ¿y si se me ocurre otra cosa, yo la puedo formular como excepción previa? No. Solo usted puede formular las que hay del 1 al 11 para darle el trámite de previa. O sea, antes de ir a las audiencias y se resuelven en la primera audiencia. Antes de continuar, aquí hay que resolver la previa. No puedo inventarme nada más. Si usted considera que hay otros argumentos, pues la lleva de fondo. Si no está de la 1 al 11, la lleva de fondo, ¿ok? Bueno. Listo, entonces vamos a suponer que en esta audiencia, pues ya se sanearon las excepciones o que no presentaron excepciones. Entonces el juez, vamos otra vez, todos nos devolvemos al 372, ¿ok? Entonces ya hemos resuelto las excepciones y el juez saca un alto. Bueno, voy a enseñarles lo siguiente. Como esto es oralidad y ahora más virtualidad, usted debe tener cuidado durante la audiencia cuando el juez está hablando. Le pido que no chatee, no saque su teléfono ahí para decir, oiga, cuiden con el arroz que se va a quemar y nada. Usted cuando va a ir a audiencia, doctor, apaga su celular y le informa a su 1.000.000 de seguidores que usted está en audiencia, que va a estar desconectado las próximas 3-4 horas. Le informa a todos que no va a estar disponible, porque usted allá a la audiencia se va a concentrar en su audiencia. Error fatal es ponerse a chatear en la audiencia. El juez todo lo ve. ¿Por qué? Porque las cámaras nos permiten observar, si son presenciales, qué están haciendo todos los abogados. Entonces, además, cuando el juez habla, es para escucharlo.
que el juez toma decisiones en la audiencia. Así que usted va a estar concentradito en lo que dice el juez. Tiene que, es que cada 20 minutos me desconcentro, pues de malas. Tiene que aprender a concentrarse. Hay audiencias de 7, 8, 10 horas y usted está ahí. ¿Listo? Entonces, se concentra porque el juez, cuando nos habla y toma decisiones, él lo hace a través de autos. Y esos autos se en la audiencia. Y usted tiene que estar pilo, pues si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo con el auto, o sea, el auto quiere decir la decisión que ha tomado el juez, pues usted presenta recursos, que ya saben que existen reposición y apelación. Bueno, entonces, por cada etapa de la audiencia, el juez está sacando autos, jueces de todo. Algunos sacan el auto y ni siquiera dicen que es un auto, ni nos dicen que han notificado. ¿Vale? Dicen, bueno, entonces este despacho resuelve que no hay, como no hay excepciones para resolver, o frente a la excepción previa formulada, falta de competencia, ya se resolvió, y entonces vamos a seguir con ahí, eso es lo que él está diciendo. Está tomando una decisión. ¿Cuál es la decisión? No hay excepciones previas, o la excepción formulada ya está resuelta. Continuamos. Eso es una decisión. Pero hay otros jueces más chéveres, o sea, jueces más técnicos. Dicen, bueno, este despacho profiere el primer auto y los numeran, primer auto. Más adelantico van a proferir otro auto, dicen el segundo auto. Ordenados mentalmente. Primer auto que profiere este despacho. Entonces, en uso de sus facultades, el juez 10º del circuito emite el siguiente auto frente a las excepciones previas formuladas por la parte demandada, bla, 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 está resuelto, este despacho considera que se ha subsanado el defecto alegado por el demandado y declara aprobada pero superada la excepción, y continuamos con la siguiente etapa. Quedan notificados en estrados. ¿Qué es eso? Quedan notificados estrados. Ahí, en plena audiencia. Estrados es ahí, en el saloncito, si es presencial, en la sala de audiencia. Y si es virtual, pues ahí, en el computador quedamos notificados a través de estos sistemas de Teams, de Zoom, etcétera, que estén utilizando. El juez juicioso dice lo siguiente. Quedan notificados en estrados y se le concede la palabra a las partes para que se pronuncien sobre el auto que acabo de pronunciar, emitir o publicar, etc. Que acabo de notificar la palabra. Entonces, y bueno, dice, y empiezo por el demandante, y le concede la palabra al demandante. El demandante pues prende su micrófono y dirá, sí señor juez, estoy de acuerdo con el auto, sin recursos, de conformidad, satisfecha, como quieran decir. O podrá decir, señor juez, no estoy de acuerdo. Y me permite, voy a interponer recurso de reposición. En su de apelación, miraremos si caben los dos, o recurso de reposición. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que está pasando, doctores? En ese momento, estamos discutiendo sobre un auto que el juez ha emitido. El auto queda ejecutoriado. Palabra técnica dice ejecutoriado, quiere decir que no puede cambiarlo, se quedó así una vez resuelva los recursos que se interpusieron. Si no se interponen recursos y las dos partes dicen de conformidad, señor juez, sin recursos, señor juez, entonces ahí queda ejecutoriado el auto. O sea que ya no lo podemos cambiar. Y continuamos. Hay otros que dictan el auto, dicen, bueno, entonces quedan notificados en estrados y medio miran para un lado y dicen, sin recursos, continuamos. Por eso es que ustedes deben estar pilos, porque mira que yo tuve una audiencia con una jueza administrativa y era, bueno, entonces quedan notificados en estrados, y levantaba los ojitos y decía, sin recursos. Entonces este despacho continuó la otra etapa. Entonces le tocaron decirle, señora juez, perdone, señora juez, un momentico. ¿Por qué? Porque ellas siguen. Y después de que el auto quedó ejecutoriado, usted no puede por allá a los 3 minutos, señora juez, es que mire que el auto que usted dice, doctora, ¿estaba durmiendo? Ya quedó ejecutoriado el auto y no me va a devolver. La decisión se tomó y punto. Por eso tenemos que estar muy pilos. Pero les repito, hay jueces de todos. A mí me encantan aquellos que hacen las cosas en orden,
respetuosas. Dice, bueno, escucho las partes, ¿van a interponer recurso? No, señora juez. Bueno, listo, entonces continuamos. Vamos bien. Bueno, seguimos. Entonces, el juez ya una vez emitió el auto y quedó ejecutoriado el auto en audiencia de excepciones previas, procede a otra etapa que se llama la conciliación. ¿Y qué es la conciliación? Pues una conciliación judicial en los estrados judiciales, o sea, aquí en audiencia donde estamos. Recordemos que era tal vez lo que habíamos hablado en clase anterior, que se trataba de el requisito de procedibilidad, que es llamar a conciliar a mi contraparte antes de demandar. Requisito quiere decir algo que me exigen, de procedibilidad quiere decir me exigen para que proceda la demanda, o sea, antes de demandar. Y en los procesos verbales se exige, todos los procesos verbales tenemos que conciliar antes de demandar. ¿En dónde conciliamos? En una notaría, en un centro de conciliación, que puede ser el de la Cámara de Comercio, puede ser ante la Personería Municipal, que también tiene un centro de conciliación, o puede ser en la Procuraduría Civil, porque en la Procuraduría los procuradores están repartiditos, unos son para el penal, otros son para familia, otros son para civil, y en la civil lo puedo pedir porque eso es gratuito. ¿Listo? Bueno, intentó la conciliación y allí fracasó la conciliación. Pues me dan un acta y ahí sí voy a demandar. Entonces, agoto el requisito de procedibilidad, pero recuerden que tiene unas excepciones de los procesos declarativos especiales. Hay excepciones que es el divisorio y el de expropiación. Y el resto, pues todos tienen que ir a conciliación. Entonces, esta conciliación prejudicial, quiere decir antes de ir al juez, antes de entrar allá a la jurisdicción, pues lo intentaré, pero fracasó. Cuando coloco mi demanda, en el escrito de la demanda le cuento al señor juez, tal día nos citamos a la Cámara de Comercio y fracasó la conciliación. Y él ahí, y le doy la prueba, ¿no? Le llegó el acta de certificación que fracasó. Y el juez ya sabe, entiende que agoté el requisito de procedibilidad. Así se llama, agotó el requisito de procedibilidad. O sea, lo hizo, llamó a conciliación, pero fracasaron. Muy bien. Pero resulta y pasa que este código es muy chévere, doctores. Este código busca que los colombianos conciliemos y no desgastemos la justicia. Que busquemos un acercamiento para no someternos a un proceso largo. ¿Y qué es un proceso largo? Una primera etapa, una primera instancia, y si esto hay lugar a una segunda instancia, pues otro juez, y si hay lugar para ir hasta casación, otra casación, y si hay lugar, pues también le colocamos su tutela y la llevamos hasta la Corte Celestial. Entonces, es un camino muy largo. Y la conciliación dice, ala, colombianos, vengan, concilien. Porque es que un proceso conciliado, pues, perdemos platica, no perdemos, dejamos de ganar platica, pero ahorramos mucho tiempo y se resuelven situaciones ya. Yo tengo familias que no quisieron conciliar y tenemos procesos de 12 años. Y lo peor de todo, sueñan todos los días de la platica que les va a llegar. Y yo les digo, no sueñen tanto porque no sabemos, podemos ganar como podemos perder. Jamás usted le puede decir a su cliente que va a ganar, no. Doctor, pero garantíceme, no le puedo garantizar nada. 50-50, que es 50 ganar y 50 perder. ¿Por qué? Porque usted no es el que falla. Es un tercero el que falla. Y un proceso se trata de convencer al juez que usted tiene la razón. ¿Ok? Y el juez se puede equivocar, pero es que no quedó convencido, lo convenció más rápido el otro. Jamás le garantice usted a un cliente que va a ganar. Yo siempre le digo 50-50 y vayas a rezar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, como queremos, el legislador lo que quiere es que, oiga, descongestionemos la justicia, intentemos otra vez la conciliación. Entonces le ponen una tarea al juez que es intentar otra vez la conciliación dentro del proceso. Y esa es la siguiente etapa. Entonces, bueno, ese señor juez, bueno, entonces vamos aquí a proceder a la conciliación. ¿Quiénes concilian? Las partes. No concilian los abogados, concilian las partes. Y a los jueces a veces no les gusta que los abogados intervengan. ¿Por qué? Porque si el abogado no deja conciliar.
Porque el abogado pues está ganando platica y dice, no, pues entre más largo sea el proceso, más se justifican mis honorarios. Y al fin y al cabo yo soy abogado, yo duraré litigando 20 años y algún día saldrá y me gano esa plata. ¿Mm? Entonces hay de todo. Hay abogados que no les gusta conciliar, porque en la conciliación obviamente pues se deja de ganar. Yo estoy pidiendo 100 millones y de pronto terminamos arreglando en 50. Dicen, no, y los otros 50. Pues eso, digamos, es soñar sobre cosas hipotéticas, porque es posible que me gane los 50, que me gane los 100 o que no me gane nada. ¿Listo? Yo soy amiga de la conciliación, que hay que resolver, pero obviamente una conciliación en términos de equidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces el juez invita, entonces viene el tire y encoge, no, pero es que él me dice y me ha hecho y no me dio y no me ayudó y bla, 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 bla. ¿Ok? De todo. En todos los casos. Si es divorcio, dice, no, pero es que él no le quiere dar a los niños. Entonces, ¿cuántas mudas de ropa? No, una muda de ropa y el otro, no, pero que me dé 2. Y entonces que en Navidad y que él venga y pase el fin de año. Entonces, puras bobaditas así para resolver. Y el juez va ayudando, ¿sí? Porque la misión del juez, sin fallar anticipadamente, es precisamente invitar a las partes a que concilien para resolver esto. Yo he estado en audiencias donde la etapa de conciliación dura 5 horas. Porque el juez tiene esa agilidad. El juez dice, yo aquí logro sacar la conciliación. Porque los procesos que el juez termina por conciliación le ayudan al puntaje de ellos de calificación como jueces. Es mejor que él saque un proceso por conciliación que un proceso en 2 audiencias y con una sentencia que muy posiblemente fue apelada. Entonces el juez invita, mire, revisen, porque pues no hay nada de cierto. Pues no hay nada de cierto, no, perdóname, no hay nada seguro pues que el demandante vaya a ganar. No hay nada seguro que el demandado vaya a perder, ¿ok? O sea, conciliemos. Y bueno, hay unos que son mágicos para conciliar. Como les digo, tiene audiencias hasta de 5 horas. Conciliación solamente, no, la etapa de conciliación 5 horas. Hasta que sacamos la conciliación y sale un acta que expide el juez, donde dice, se concilió en estos términos, notifica y se acabó el proceso y se archivó. Y eso se considera cosa juzgada. Quiere decir que en adelante no podemos volver a demandar por los mismos hechos, con las mismas pretensiones a las mismas partes. Bueno, pero puede ocurrir que no hay conciliación. No, eso hablamos como 5 horas y no nos pusimos de acuerdo. Pues el juez saca una audiencia. Bueno, entonces, señores, aparte de hacerme perder el tiempo, diré, proferir el siguiente auto. Después de 5 horas de conciliación, no se logró un acuerdo entre las partes, entonces se declara fallida la conciliación. Antes se le advierte a las partes que en cualquier momento del proceso podrán conciliar, acudir a este despacho para solicitar la conciliación judicial y podrán intentar nuevamente la conciliación. Quedan notificados en estrados. Otra vez acaba de proferir un auto la señora juez y ella dirá, entonces doy traslado a las partes para que se pronuncie. Le concedo la palabra al demandante y el demandante a través de su abogado dirá, sin recurso, señor juez. Le concedo la palabra al demandado, sin recurso, señor juez, de conformidad, señor juez, conforme con la decisión del despacho, como quiera. Entonces, agotada la etapa de la conciliación, pues no queda más sino continuar con el proceso. Entonces, el juez llama, vamos a practicar la primera prueba, que es el interrogatorio de las partes. Interrogar a la parte. ¿Y quién es la parte? El demandante o el demandado. Pero hay algo importante aquí, queridos estudiantes. Habrá interrogatorio de parte siempre y cuando lo hubiesen pedido como prueba. Me explico. Cuando yo elaboré la demanda, le digo, señor juez, pruebas, interrogatorio de parte. Le solicito, señor juez, que en su oportunidad procesal cite al demandado para que absuelva el interrogatorio que le formularé. ¿Por qué se dice interrogatorio de parte? Porque es al demandado, que es parte, o al demandante, que es la parte. Pero puede ser que mi abogado considere que no debe llamar a interrogatorio a la parte. Pues no lo pidió. Y lo mismo pasará con el demandante. Dirá, no, pues no lo pidamos. Depende de la estrategia que usted va a utilizar en ese proceso.
si lo llama o no lo llama. No obstante, podrá el juez decretar esa prueba de oficio. Eso quiere decir, cuando digo de oficio, quiere decir que el juez, él allá, dice, nadie la pidió, pues yo la voy a pedir, y la pide el señor juez. El señor juez dice, no obstante, este despacho cita a las partes a interrogatorio porque las quiero interrogar, o sea, yo juez quiero interrogarlas a ellos. Pero repito, si el juez no considera necesario, pues no hay interrogatorio de parte. ¿Qué tiene de especial el interrogatorio de parte? El interrogatorio de parte es una prueba, pero a través del interrogatorio de parte yo lo que busco es la confesión. Si no confiesa la parte, pues doctores, hemos perdido el tiempo porque digamos que lo relevante del interrogatorio de parte será la confesión, porque el resto, todas las preguntas que yo le haga, pues ¿qué hace la parte? Pues defenderse y no va a declarar lo que yo quiero. Las preguntas que se le formulan, esto lo vamos a ver en derecho probatorio, las preguntas que se le formulan a la parte deben ser asertivas. Eso quiere decir para que él responda sí o no. El resto no me interesa. ¿Okay? Porque cuando él dice sí o no, ahí es donde yo logro la confesión. Por ejemplo, diga cómo es cierto sí o no, señor, que el 23 de mayo usted iba por la carrera 33 a una velocidad superior a 60 kilómetros por hora. Sí, señor juez. Listo, confesó. Pero él puede decirme, a ver, doctora, pues las cosas no son así. Mira que yo venía viajando de Barranca. Entonces, él no le quiere responder a usted sí o no. Quiere hablar, porque esa es otra estrategia. Cuando van a interrogar a mi parte, digo, hable de todo menos decir sí o no. Son estrategias del litigio. Entonces, usted como abogado le dice, perdóneme, don Pedro. Yo le pregunté a usted que me respondiera cómo es cierto sí o no. Dígame primero si es sí o no y después diga todo lo que quiere. Pero doctora, por favor, me responde la pregunta en los términos que se le formula. Y si se pone pesado, le dice, señor juez, requiere aquí hace el señor Pedro que no quiere dar la respuesta. Entonces el juez lo requiere y dice, don Pedro, debe responder primero sí o no. Y ahí sí después diga todo lo que quiera. ¿Okay? Porque lo que estamos jalonando es la confesión. Yo confieso si digo sí o no. Por eso hay una técnica para formular el interrogatorio de parte. Que lo veremos, no me concentro hoy en esto, que lo veremos en el derecho probatorio, bueno, que será otro curso. Entonces, su profesor le hablará del interrogatorio de parte. Bueno, si hay interrogatorio de parte solicitado por las partes, se practica. O si el despacho lo quiere, lo pide de oficio, no lo pide, sino que ella lo decreta, la palabra correcta, decreta de oficio, y las partes lo piden, que es diferente, lo piden interrogatorio para que el juez lo decrete. Bueno, pues resulta y pasa que en este procesito hubo interrogatorio de parte, ya se surtieron los interrogatorios y continuamos. El asunto es cuántas preguntas le puedo formular yo a la parte. En el proceso verbal, 20 preguntas, nada más. Así que usted es muy pilo y en su casa prepara las preguntas. Y cuando está en la audiencia, lleva su cuadernito y va contando las preguntas. 1, 2, 3, para que sepan qué pregunta va, que no se pasen las 20. A veces preguntamos tantas cositas bobas y cuando ya se nos van a acabar, ahí sí pensamos en las que debemos hacer de verdad fuertes. Entonces no nos quedan preguntas. Se acaban las preguntas. Dime. ¿Esas 20 preguntas son 20 o pueden ser menos? ¿O siempre deben ser 20? Máximo 20. Máximo, bien. Máximo 20, ok. Es importante, máximo 20. Entonces, por ejemplo, usted llegó a la 20 y va a hacer la 21 y el juez le dice, doctora, se agotaron las preguntas, porque el juez también ya la cuenta. O si no, la contraparte le dice, señor juez, objeción, esa es la pregunta número 21 y no se la dejan formular, doctores. ¿Mm? Pero señora juez, es que me faltó lo más importante. Doctora, de malas, pues así no les dicen. Doctora, qué pena, pero ya agotó las 20 preguntas. Y no hay poder humano que la dejan hacer otra pregunta. No sé cómo funciona en penal, pero por lo menos en civil, nada podrás hacer si ya has agotado las 20 preguntas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Después de agotar el interrogatorio de parte, entonces la señora juez dice, bueno, ya he hecho nuestro interrogatorio, voy a hacer
Espera que me comí un pedacito. Agotado el interrogatorio de parte de mi doctora. Gracias, parcero. Gracias. Agotado el interrogatorio de parte, viene otra etapa que se llama fijación del litigio. Dice el juez, entonces, bueno, ya se agotaron el interrogatorio de parte, entonces ahora pasamos a la etapa de fijación del litigio. Este despacho procede a fijar el litigio de la siguiente forma. Para ello, le pide a las partes que se pronuncien frente a los hechos en los que están de acuerdo. Eso quiere decir, doctores, que cuando el demandante nos hizo el listado de hechos y el demandado respondió, en algunos dijo, cierto, señor juez, en otros dijo, no, cierto, señor juez, y en otros dijo, no me consta, señor juez. Recuerden ustedes que a los hechos solo podemos responder cierto, no me consta. Cuando digo cierto, pues cierto es cierto, punto. Pero cuando digo no es cierto, yo le tengo que decir al juez por qué no es cierto. Por ejemplo, el carro iba a 60 kilómetros por hora el día 23 de mayo. Y contesto, no es cierto, señor juez. Porque al conducir el vehículo es una calle de difícil tránsito y la velocidad no se puede superar a los 25 kilómetros por hora o yo iba a los 30 kilómetros por hora, punto. No me consta. Por ejemplo, dice esto en los hechos. Dice, la señora María es una brillante abogada, ¿sí? Una brillante abogada y sus ingresos superan los 30 millones de pesos mensuales. No me consta, señor juez. Porque pues no tengo ni idea si ella estudió, pues hasta ahora la conozco, no me consta. No sé cuánto se gana, que se pruebe. O sea, no me consta y pues bueno, a veces responden, me atengo a lo que resulte probado. Eso quiere decir, no me consta que la señora gane 30 millones de pesos, pero bueno, lo que resulte probado en el expediente, ¿qué más hago si pues me toca aceptar lo que resultó probado, ¿sí? Otros decimos, por ejemplo, dicen, no, que en el lugar había niños, por ejemplo, entonces no me consta porque, no, por ejemplo, perdóname, que la señora la llevaron al hospital y que un médico le hizo una cirugía. No me consta, señor juez, porque mi representada, o sea, la persona que yo estoy representando, no estuvo en el lugar de los hechos. O sea, ¿en cuál hecho? En el que estuvo en el hospital. Entonces, debo ser sabio o sabia para responder a esos hechos, para poder decir si me consta, o es cierto, no es cierto, o no me consta. Entonces me exige el código una explicación cuando digo no es cierto y cuando digo que no me consta. ¿Ok? Sí. Doctor, una pregunta, cuando el hecho, digamos, la mitad es cierta y la otra no. Pues usted parte el hecho. Entonces, primero, cuando usted tiene que partir el hecho, lo que tienes que decir es que hay una acumulación de hechos. Porque el código es claro, dice hecho por hecho. Usted dice, la señora María nació el 30 de mayo, es un hecho. La señora María es una brillante abogada. Desde tal día se graduó, para hablar de perjuicios más adelante. Eso es otro hecho. Pero si usted dice, la señora María nació el 30 de mayo y trabaja en la gobernación hace 20 años como abogada y gana 2 millones de pesos, ahí van 3 hechos en uno solo. Y usted tiene que decir acumulación de hechos, sin embargo, daré respuesta. Primero, la señora María nació no me consta, me atengo a lo que resulte probado porque no sabemos si verdad nació ese día o no, porque todos esos detallitos se cuentan para pedir lucros cesantes, las indemnizaciones. Segundo, la señora trabaja a la segunda parte del hecho. La señora trabaja en la gobernación, no me consta, no sé dónde trabaja. Tercero, gana 1 millón de pesos, pues tampoco me consta. ¿Listo? Entonces, me toca a mí, contestando la demanda, segregar el hecho y responderlo por partecita. A veces decimos, es cierto parcialmente. Dado que, primero, es cierto que el día 23 de mayo yo me transportaba por la, pues yo no, mis representados se transportaba por la carrera 33, pero no es cierto que hay exceso de velocidad, porque la máxima velocidad que lleva era 20 kilómetros por hora. Entonces el hecho es partido, me explico. La primera parte es cierta, que iba por la carrera 33 ese día, pero no es cierto que yo iba a exceso de velocidad. ¿Ok? Entonces se responde así. Los hechos son de cuidado para responderlos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la señora? Bueno, dice, bueno, vamos a mirar
¿Cuáles hechos se aceptaron como ciertos? ¿Por qué? Porque no hay que probarlos, porque ya están aceptados. Porque el debate probatorio girará, o sea, la lógica de un proceso es que el debate probatorio gira en torno de los hechos. ¿Yo qué tengo que demostrar? Los hechos. Encontrando los hechos probados, pues pido. Entonces me darán lo que estoy pidiendo. Esa es la lógica de una demanda. Entonces la tarea será en demostrar los hechos. Así que cuando yo construyo la demanda, me debo asegurar que cada hecho lleva su prueba. Que la señora María nació el 30 de mayo, ¿dónde está el registro civil? Que es casada con Pedro, el registro civil de matrimonio. Que es una brillante abogada, pruébemelo. ¿Cómo lo voy a probar? Ah, porque tiene 10 maestrías, 5 especializaciones y reconocimientos públicos, etc. ¿Se dirá que exagera esta profesora? Pues sí. ¿Por qué, doctores? Porque cuando vamos a hablar de indemnización de perjuicios, todo eso pesa muchísimo en el daño moral, en el lucro cesante, en el daño a la relación, que es lo que se cobra. Ahí es donde está la plata. Entonces yo tengo que, es diferente, por ejemplo, el lucro cesante de una persona sin estudio, no tiene un trabajo estable, que es, digamos, al rebusque, me excusan la expresión que es a la colombiana, al rebusque, a otra persona que es una ejecutiva o que dicta conferencias porque es una médico brillante, etcétera. El lucro cesante cambia del cielo a la tierra, ¿ok? Es diferente el daño moral, por ejemplo, para un hijo que cuida a su mamá todos los días y la atropellaron y se le murió la mamá, a un hijo que vive en Alemania y que hace 10 años no viene porque no le gusta Colombia y cuando le muere la mamá aparece y llega y dice, es que me duele mucho que mi madre ha muerto. Cuento, 10 años sin venir a la mamá y no hay mucho daño moral, llegó aquí, fue a pedir plata. ¿Okay? Entonces, todos esos detalles juegan, como los vamos a ver más adelante. ¿Listos? Bueno, entonces, doctores, el juez nos dice los hechos probados y usted en su casita o en su oficinita ha hecho una tablita y dice al hecho primero, ¿qué contestó el demandado? Cierto. Al hecho segundo, no es cierto. Al hecho tercero, no me consta. Al hecho cuarto, no es cierto, no es cierto, no es verdad. Listo. Conclusión, ¿cuántos hechos aceptó? 1. Porque la juez dice, bueno, revisado el expediente, entonces le pido a las partes pues que se pronuncien sobre cuáles hechos han aceptado. Si no, a lo contrario, pues yo considero, desde el despacho hemos concluido que los hechos que se tendrán por cierto será el 1, el 5, el 8 y el 13. Entonces ustedes dicen, no, señora juez, me excusa, el número 13, yo dije que era, no me consta. Ah, sí, porque si se queda como cierto, así se tiene para el resto del proceso. Listo, entonces ese no. O le dice, señora juez, el número 7 también. Ella respondió cierto. Ah, falta incluir el 7. Por eso ustedes tienen que estar repilos. Y ya esto solo se lo cuento a mis estudiantes. Son estrategias de litigio. A los procesos no vamos, a las audiencias no vamos dormidos. Llevamos como en la guerra, como los talibanes, de todo hasta cauchera. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pilos a defender los intereses de nuestro cliente. Entonces, usted ya lo dice, señora juez, el 1, el 5. Bueno. Entonces la juez dice, bueno, entonces auto, viene el tercer auto que va a proteger. El despacho considera que sean, por cierto, los siguientes hechos, el 1, 7, 8, 3, 12, quedan notificados por estrados, ¿ok? Porque a partir de estos hechos, yo voy a pronunciar, me voy a pronunciar con la fijación del litigio. Entonces, ¿qué es fijar el litigio, doctores? Fijar es establecer, y litigio es, bueno, ¿cuál es la pelea aquí entre los dos? Litigio es, me excusan, es que yo soy muy santanderiana, pero me encanta hablarles a mis estudiantes para que lo entendamos. Litigio es pelea, doctores. Por eso se llaman litigantes. Pues abogados que van y pelean allá las causas de sus clientes. Yo soy una litigante, ¿por qué? Pues porque voy y peleo allá con el juez, peleo con todos para defender la causa de mi cliente. Litisconsorcio. Litisconsorcio quiere decir pues que en esta pelea hay un consorcio, o sea, más de uno. Consorcio quiere decir más de uno. Litisconsorcio es pues que aquí estamos peleando más de uno. La parte demandada son y la parte demandante son 3. Entonces, esto es un consorcio papel. Sí, me explico, es muy... Yo los explico con plastilina. ¿Por qué, doctores? Porque a veces... Esto es muy... Hay que bajarle, solo para efectos de entendimiento, el nivel a los términos para que lo entendamos. Porque en nuestra casa nunca nos han dicho, ay, los dos niños tienen litis, los niños están
¿no? Allá dicen la casa de su sociedad, ¿sí? O sea, quiero hacer es como esa comparación solo para efectos de darme a entender, pero técnicamente ustedes dirán un litigio, ¿ok? ¿Qué es el litigio? Pues bueno, pues esa controversia que hay entre las partes. Entonces dice la juez, a partir de estos hechos voy a fijar el litigio y de en adelante vamos a probar lo que no quedó aceptado de los hechos. Lo que ya está aceptado, pues no vamos a discutirlo. Por ejemplo, el litigio en este proceso será el siguiente. Determinar si Pedro Pérez, el día 30 de mayo, determinar si Pedro Pérez es responsable, ¿sí?, de los daños y perjuicios causados a doña María en ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 30 de marzo del 2021 en la carrera 33 de Bucaramanga. De resultar probado, entonces se procede a determinar si hay lugar a la indemnización de perjuicios, daño moral, lucro cesante, bueno, daño a la vida de relación, ¿ok? Entonces, ese problema va a girar en torno a que si Pedro es responsable o no. Todos los jurídicos se responden con sí o no. Y los para que vean una sentencia y encuentren el problema jurídico. Todas las tutelas, todas las sentencias tienen el problema jurídico. Quiere decir, pues, ¿qué es lo que vamos a desarrollar aquí? ¿En torno a qué gira? ¿Sí? Al problema jurídico. Recuerden, siempre lo responderemos con sí o no. No hay lugar a otra respuesta. Sí o no. ¿Es responsable? Sí. Ah, bueno, ahora miremos cuánto es que va a pagar. Se sintetiza todo el problema que tenemos aquí. Esa es la fijación del litigio. Entonces el señor juez dice, fijo el litigio en los siguientes términos. El responsable, Pedro, el accidente de la carrera de edad, quedan notificados. Entonces es el tercer auto que profiere el juez. Entonces usted está ahí pilo, le dice, señora juez, mira, yo sugiero que al litigio le agreguemos tal cosa, a la fijación del litigio, o sugiero que le quitemos tal cosa. Señora juez, precisemos la fecha del accidente. Señora juez, precisemos el lugar del accidente, por ejemplo. Entonces ella revisa y dice, bueno, listo, considero que sí. Entonces nuevamente el litigio quedará de esta forma. Ya cuando perfeccionan esa fijación del litigio, el juez, pues en el auto, dice, quedan notificados, le doy traslado al demandante, el demandado. Entonces, bueno, como ya hemos acordado el litigio, entonces decimos, ¿es de acuerdo, señor juez? Sin objeción, señor juez, de conformidad con el despacho. ¿Ok? Y queda en firme el auto que fijó el litigio. Ahí. Doctores, de ahí para adelante no se puede arreglar. Ahí, lo que se dijo. Bueno, supóngase que yo no estoy de acuerdo con esa fijación del litigio. Entonces, pues, hago los recursos, como lo veremos un poquito más adelante, cómo hacemos los recursos contra los autos. Entonces, pido la palabra, señora juez. Señora juez, no, señor, el litigio quedó así. Pues, señora juez, le solicito al despacho que me permita interponer el recurso de reposición contra el auto que acaba de proferir. ¿Ok? Y listo, y usted despacha. La juez dice, bueno, lo encuentro procedente, quiere decir, o sea, si puede colocar recurso, entonces lo escucho, doctor. Y usted expone sus argumentos para sustentar la reposición, ahí en plena audiencia. ¿Listos? Bueno, muy bien, doctores. Ya fijamos el litigio, doctores. ¿Y qué más nos queda después de haber dicho cuál es el litigio? Viene una etapa que se llama control de legalidad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y qué importante es este control de legalidad? Eso quiere decir, doctores, que vamos a controlar que todo lo que ya hemos hecho hasta este momento sea legal, esté de acuerdo a la Constitución y a la ley, porque de lo contrario podrá una de las partes alegarme una nulidad. Y si me alega la nulidad y aparece prueba la nulidad, toca anular todo y volver a empezar. ¿Ok? Entonces el juez
profiere otro auto, dice cuarto auto, los juiciosos, ¿no? Porque los jueces que no son juiciosos sacan el auto y uno ni se da cuenta que era el auto. Bueno, entonces ese despacho va a proferir el cuarto auto sobre el control de legalidad. Revisado el expediente por parte del despacho, no advierte que es un vicio, se llama así, un vicio que pueda llevarnos a una nulidad. ¿Vicio qué es? Un error, algo, pero así se llaman en derecho, vicio. Nosotros en el común y corriente decimos vicio y este es un vicioso, le gusta el cigarrillo, ¿ok? No, en esto es lo contrario, aquí no es lo contrario, sino se interpreta en otro sentido como es un error, ¿ok? No advierte un vicio que nos pueda llevar a la nulidad. Entonces, ella dice, quedan notificados en estrados. Cada vez que profiere un auto, quedan notificados en estrados, quedan los juiciosos, repito. Otros se callan, 2 segundos, 3 segundos, continuamos con la otra etapa. Por eso deben estar pilos, lo que está diciendo el juez. Bueno, entonces, el efecto. Bueno, dice, quedan notificados en estrado, y otra vez, le concedo la palabra al demandante y le concedo la palabra al demandado. El demandante sin reparo, señor juez. Señor juez, ok, casi todos siempre decimos de conformidad, señor juez. Ya esto se ha perfeccionado tanto que casi siempre terminamos aceptando los autos. Obviamente hay excepciones y hay jueces, ay Dios. Eso hay, repito, de todo. Entonces que toca hacerle su recurso, así se enoje, pero con mucho respeto hacemos el recurso. Bueno, pero ¿cuál es el efecto del control de legalidad? Pues doctores, voy a contarles un poquito de historia. Esta figura del control de legalidad dentro de la audiencia no existía antes. Esto es nuevo con el Código General de Proceso. Entonces, antes, si había una situación que me pudiera generar una nulidad, el abogado podía alegarla hasta segundos antes de dictar la sentencia. Entonces es un proceso que llevamos 5 o 6 años practicando pruebas y no sé qué más. Que hoy van a dictar sentencia y me sale el abogado. No, ¿sabe qué? Aquí traigo un incidente de nulidad. ¿Y eso? No, doctora, es que hace 5 años cuando usted empezó el proceso, resulta y pasa que usted no tenía competencia. Y usted no tiene competencia, doctora. Y el despacho no lo advirtió y nadie dijo nada. Pero ¿sabe que yo leí muy juicioso ayer y yo sí la encontré? Así que le pido la nulidad de todo lo actual. La juez revisa y dice, uy, caramba, sí, se nos fueron los pies aquí. ¿Qué le quedaba? Saque un auto y decir, está aprobado, que no tengo competencia, luego se declara la nulidad de todo lo actual y envíe a la oficina de reparto para que envíen el proceso a otro juez. ¿Eso qué implicaba? Perder 5, 6, 7 años y volver a empezar. Por eso los procesos duraban 12 años, 15 años, 20 años, se moría la gente y no veía los resultados. Tengo que reconocer que quienes hicieron el Código General de Procesos son de los mejores litigantes que tiene el país. Tiene magistrados, la manito metida aquí, a través del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Es el Instituto Colombiano quien diseña el código y obviamente se lo lleva al legislador, o sea, a los senadores, y les enseña con plastilina cómo se hace el procedimiento y ellos terminan plasmando el Código General en esta ley. Pero ¿quién conoce del Código? El Instituto General de Derecho Procesal. Y ellos son litigantes, algunos son jueces, entonces tienen la experiencia. Y se les ocurrió, dijo, no, hagamos aquí control de legalidad, porque ¿qué hacemos 10 años, 15 años esperando? ¿Sí? Nos envejecemos con el cliente. Nosotros nos salen arrugas y canas y al cliente también, porque duramos 10 años viéndonos ahí todas las semanas llamando, doctora, ya casi. Doctora, es que usted está monitoreando la plata de la sentencia. Doctora, ¿será que nos van a pagar el daño moral? Y en eso nos la llevamos 10 años. ¿Ok? Entonces, el control de legalidad, su efecto es el siguiente. Una vez la juez dicta, yo soy como de género, ¿no es cierto? Siempre hablo de la juez o la jueza o el juez que dicte el auto, doctores, el proceso se ha saneado. Eso quiere decir que si tenían vicios, se sanearon. Eso es mágico, ¿no? Ya se borraron. Ya, aquí ya no hay vicios. Entonces ustedes dirán, ¿qué? ¿Y así automáticamente? Pues sí, así automáticamente. Si yo no tengo competencia como juez y saco el auto
control de legalidad y declaro saneado el proceso, pues doctor, ya tengo competencia. ¿Por qué? Porque usted me la saneó. Las partes sanearon y me otorgaron la, entre comillas, me otorgaron la competencia porque esto se saneó. Así que seguimos y por allá cuando voy a dictar sentencia, entonces me sale uno la abogada y dice, pero un momentico, doctora, es que usted no tiene competencia, mire que esto es una mínima cuantía, usted es una juez del circuito. Doctor, qué pena con su merced, pero yo hice control de legalidad. Tiene razón, doctor, yo hasta ahora también me doy cuenta, pero ya quedó saneado, qué pena con usted. Quiere decir que en el momento que saca el juez el auto de control de legalidad, todo lo de atrás quedó sanito, así que podemos continuar. Entonces alguien me dirá, ¿y entonces no puedo alegar nulidades? Sí las puedo alegar, doctor, pero las que lleguen a surgir a partir del momento que he sacado este auto de control de legalidad, para adelante, no para atrás. Entonces digamos que más adelante algo ocurrió que me pueda generar una nulidad. Pues aléguela antes de que yo haga control de legalidad, porque los jueces son muy sabios y están haciendo, el código no me dice puede hacer 2 controles de legalidad, no, el juez cada rato hace control de legalidad. El juez cuando volvemos a la otra audiencia dice, buenos días para todos, tata, vamos a dar inicio a la segunda audiencia, no obstante este despacho va a hacer control de legalidad. Entonces el despacho advierte que no hay ningún vicio hasta este momento, o sea, este momento hoy, 3 de septiembre, 9:30 de la mañana, no se advierte ningún vicio que genere una nulidad, luego se declara saneado el proceso. ¿De acuerdo, señor juez? Sí, señor juez, mi parte también está de acuerdo. Listo, seguimos. ¿Ok? Entonces es maravilloso, pero debemos tener cuidado con los efectos. Bueno, muy bien, entonces acabamos de hacer el control de legalidad y el juez va a decretar las pruebas. Entonces viene el decreto de pruebas. ¿Listo? Y aquí también los invito a que estén repilos. Decreto de pruebas. ¿Qué hace el juez? Dice, bueno, voy a dictar otro auto, o sea, el cuarto auto que voy a dictar. Será el decreto de pruebas en los siguientes términos. Este despacho, una vez revisado el expediente, va a decretar las siguientes pruebas. Primero, pruebas del demandante. Entonces, se decretan todas las pruebas sobrantes del folio 152 al 166. Pruebas del demandado. Se decretan todas las pruebas sobrantes del folio 223 al 259. Quedan notificados en estrados. Le concedo la palabra al demandante. Le concedo la palabra al demandante. Sin recursos, señora juez. Sin objeciones, señora juez. De conformidad con el despacho. Pero resulta y pasa algo, doctores. Yo les cuento los errores, ¿no? Porque bueno, cuando todo está perfecto, pues sobra cualquier explicación. Pero vamos a suponer que la señora juez no leyó bien los folios. Resulta y pasa que sus pruebas como demandante están desde el folio 120 hasta el folio 170. Pero el juez decretó solamente hasta el 168 y desde el 150. Eso quiere decir que se han quedado pruebas por fuera. ¿Por qué? Pues porque la juez leyó mal el folio, pero porque usted tampoco revisó. Y cuando usted dijo, sin recursos, señora juez, usted está aceptando lo que dice la juez y la otra parte también dijo sin recursos, o sea que el auto quedó ejecutorial. Quiere decir pues que las pruebas se le quedaron por fuera. Y supóngase que las pruebas que se quedaron por fuera, estando dentro del expediente, doctores, que la prueba no basta con que esté en el expediente que usted le haya aportado. La prueba tiene que ser decretada. Cuando el juez dice en su auto, se decretan las siguientes pruebas. Y si se quedó por fuera, el juez no podrá tenerla en cuenta para fallar y no la podemos practicar si se tratara de pruebas, por ejemplo, testimoniales. Eso se quedó así, doctor. Porque si el juez me llega a fallar con esas pruebas, y pongamos que yo pierdo, entonces tendré que hacer el recurso y decir, señora juez, me da mucha pena, pero es que su merced falló con la prueba del folio 170 y esa prueba no fue decretada. Así que eso es violación del debido proceso. ¿Okay? ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es que usted en su casa, antes de ir a la audiencia, saque el listadito de sus pruebas, revise el expediente y diga, mis pruebas están del folio tal a tal folio. Y escuche a la juez detenidamente cuando diga del demandante de las pruebas sobrantes de folio a tal folio. Porque si ella dice el 168, una vez ella profiere el auto y le da la palabra y dice, señora juez, le sugiero, le solicito, adicione el auto.
Pues, y eso, señora juez, con todo el respeto, quiero decirle que mis pruebas van hasta el folio 180. ¿Saben qué fue lo que dije? Y usted dictó, usted decretó hasta la 160. Me faltan 20 folios. Entonces la juez siempre me dice, ay, sí, las embarré. O, bueno, ay, no, que, bueno, sí, listo, yo voy a adicionar, claro que sí. Y pues lo mismo hará la contraparte. Pero si usted no está a pilo, eso se quedó así. Bueno, entonces ahí usted está pidiendo una adición del auto. Entonces la juez vuelve y dice, entonces atendiendo la adición, la solicitud de adición del auto de decreto de pruebas que advierte el demandante, este despacho se pronuncia para adicionar los folios tales y tales y el auto quedará así. Se decretan las pruebas del demandante obrantes de la página 120, del folio 129 al 180. Quedan notificados semestrados. ¿Ok? Otra vez nos notifica y ahí sí le decimos de conformidad, señor juez. Otros errores que advertimos cuando hacen el decreto de pruebas es que la juez puede, hay jueces que son muy prácticos y dicen, se decretan todas las pruebas que pidió el demandante. Pues, ¿cuáles son? Pues todas las que estaban ahí en el escrito. Y todas las pruebas que pidió el demandado quedan notificados. Ahí no hay lugar para hacer adiciones ni recursos. ¿Por qué? Porque dijo que todo. Y ese es el juez práctico, express, flash. No se va a poner a detallar. Sin embargo, nos encontramos con otros que el decreto de pruebas sí lo hacen minuciosamente. Se decretan las siguientes pruebas por parte del demandante. Primero, documentales, y empieza a leerlas todas. Segundo, pruebas testimoniales, y nombra a todos los testigos. Tercero, prueba pericial, y así sucesivamente. Entonces, usted está con su demanda en la manito y empieza a chulear. Copia el registro civil, sí, copia el registro de matrimonio, copia el registro de defunción, copia y copia y copia, y de pronto a la juez se le olvida nombrarme, digamos, la prueba pericial. O olvida nombrar uno de los testigos. Nombra a Pedro, a María Luis y no me nombró a Carlos. O por nombrar a Carlos lo llamo como Giancarlos Pérez. Y Giancarlos Pérez es diferente a Carlos Pérez. Entonces yo tengo que tomarla para decirle, señora juez, por favor le solicito que adicione el dictamen pericial que no me lo ha decretado y además corrija el auto que acaba de proferir porque mi testigo, Carlos, no se llama Giancarlos, como lo ha dicho el despacho, como lo ha decretado el despacho, sino se llama Carlos. ¿Ok? Dirán ustedes, ¿qué minucia? Sí, señora. ¿Por qué? Porque es que recuerden que usted tiene una contraparte y el de la contraparte está ahí pilo, que es lo que está pasando, a ver si le vieron el debido proceso. Y el de la contraparte está feliz y encantado que no le decreten a usted la prueba pericial. Y si usted no dice nada, eso se pasó así. Y si Giancarlos era Carlos, entonces va a alegar y dice, no, señora juez, usted decretó el de Carlos y no el de Giancarlos. Y mire, aquí viene el de Giancarlos. Es un error del despacho, señora juez, pero sí quedó decretado en el auto. Hay unas peleas que uno no se echa porque pues las pierde. Entonces de pronto hago recurso y el superior va a decir, no, pues es un asunto de forma, se ha de entender, pues que fue un error involuntario el despacho y se trata de Carlos y no de Giancarlos. Pero todo depende, doctores. ¿De qué depende? Pues de los intereses. De pronto ese abogado está interesado en que este proceso dure 10 años. Pues entonces, ¿qué hace? Pues se echa la pelea porque dijo Giancarlos y no Carlos. Y mientras va y vuelve al tribunal, mientras va y vuelve, pues entonces se gana un tiempito. Repito, hay de todo, ¿ok? Hay de todo. Bueno, muy bien. Entonces, viene y decreta las pruebas de la contraparte. Pues ahí sí, doctor, relájese y ojalá que el juez se equivoque. Usted no le vaya a dar la cuenta de no. ¿Listo? Verá si la contraparte está pendiente, ¿ok? Bueno, muy bien, hemos decretado. El juez saca el auto nuevamente, notifica el auto en estrados y queda ejecutoriado el auto. Por último, el señor juez fecha. Aquí se termina la audiencia inicial. Cuando fijo la fecha para la siguiente audiencia, fija fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Ok? Dice entonces este despacho fija fecha para, este es un auto de trámite para fijar la audiencia, así que no le cabe recursos. Dice, fijo la fecha de audiencia para noviembre 23 del 2021. Muy bien. Entonces, hay unos jueces chéveres. También dicen, bueno, señores abogados, entonces, saquen su agenda y revisen si ustedes, el despacho puede hacer la audiencia el 23 de noviembre. Revisen.
Entonces empiezan los abogados, ay, no puedo, ese día tengo más audiencia, señora juez, más adelantico, más atrasito. Bueno, depende, todo depende. La juez revisa la agenda y dice, no, mire, la próxima fecha la tengo para noviembre del año 2022. O sea, dentro de un año, más de un año. Entonces ahí es donde hay que entrar a una conciliación. Señora juez, y depende de los intereses. Por mí, 2022, ¿por qué? Porque yo estoy interesada que esto dure de tiempo. Pero después, señora juez, no, por favor, 2022 es muy tarde. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Justicia demorada es justicia denegada. Cosas en vida, porque con este COVID no sabemos si no está. Señora juez, un espacio la vamos a hacer en noviembre. Le ruego, le suplico, le ruego, le imploro que la hagamos en noviembre. No porque, señora juez, que haga uso de la facultad que le ha entregado su cliente de sustituir. Eso ante jueces que son flexibles, son chéveres. Bueno, acordemos aquí. Pero hay otros jueces que dicen, la audiencia es el 23 de noviembre y quedan notificados administrados y a esto no le cabe recursos. Señora juez, no puedo venir porque tengo ya otra audiencia. Doctora, haga uso del poder de la facultad de sustituir. Así que busque otro abogado que venga por usted. Mientras su poder tenga la facultad de sustituir, sustituye. Entonces usted tiene que ser sabio. Usted dice, yo sí puedo venir ese día, yo necesito que este proceso termine rápido, me voy a parar en la raya que sustituye. Señora juez, ese día. ¿Ok? Entonces, son situaciones que nos toca saber manejar. A veces uno dice, bueno, aquí no le voy a poner problema porque no quiero que la juez se indisponga. La juez ya dijo que listo, entonces que bueno. Pero hay de todo. O sea, la juez dice, bueno, entonces vamos a atender la sugerencia aquí del abogado. Entonces la audiencia da para dentro de un año. Entonces, yo le digo, señora juez, le pido por favor que la audiencia se patele. Y viene la discusión. No, pero señora juez, un año más. Todo depende, siempre y cuando usted lo haga respetuosamente. ¿Listo? Bueno, muy bien. No olviden, doctores, que todo está quedando grabado. Si usted necesita más adelante o apelar para ir a una segunda instancia, el juez de segunda va a escuchar toda la audiencia. O si usted necesita de pronto una tutelita contra el juez por alguna situación, la audiencia la va a escuchar el juez constitucional, juez de tutela. Así que usted todo lo dijo, señora juez, por favor, justicia denegada después de un año, eso es imposible en una audiencia, por favor que sustituya. Porque eso es lo que dice la norma, si el juez no puede asistir, sustituya, porque tiene facultad. La única sería que no tenga la facultad, porque hay clientes que dicen, doctor, yo quiero que sea usted el que me represente, así que no le doy la facultad de sustituir. O sea que no puede sustituir, ¿ok? Bueno, muy bien. Y aquí se acabó la audiencia inicial. Fija la fecha y ese día volveremos y ya vamos a mirar qué haremos en la audiencia inicial. Preguntas para todos. ¿Tienen preguntas hasta este momento?